Tras el final de la primera experiencia republicana, que se había alimentado de la incorporación a España de las ideas kantianas y proudhonianas, la Restauración significó un intento de estabilizar el orden político, moral y cultural alrededor de un pensamiento decididamente conservador. Desde luego que se había olvidado la pronunciada expresividad católica de Donoso Cortés, pero seguían vigentes las aspiraciones de contener las ideas democráticas y socialistas todo el tiempo que fuera posible. La producción intelectual, como cualquier otra actividad social de calidad, fue para la ideología de la Restauración un privilegio de minorías. Si, como dijo el regeneracionista Joaquín Costa, la verdadera constitución de la Restauración fue oligarquía y caciquismo, podemos decir que en el orden intelectual se cumplía la misma tendencia. La cultura de la Restauración fue un asunto minoritario y vinculado a las formas de prestigio de una vida política que había manifestado una limitada capacidad de incorporación de las aspiraciones populares. Se trataba de una cultura que dominaba el espacio de la publicidad con una alta eficacia de control social. Periódicos, unas pocas editoriales, ateneos, academias, constituían los lugares de una cultura oficial que era representativa de los estamentos que se disputaban el manejo del poder. La vida oficial de la capital, Madrid, organizada sobre esta estructura, se reflejaba cada vez con menor brillo en las diferentes capitales de provincia, todas ellas dominadas por el tedio y la parálisis. En este ambiente cultural, el Estado liberal de la Restauración aspiraba a mantener o crear las suficientes instituciones para reproducir las élites que manejaban el Estado. En esta coyuntura se pensó dignificar la Universidad Central dotándola de una estructura de cátedras capaz de atender las necesidades de abogados, jueces, literatos, médicos y pensadores del régimen. Sin embargo, la función educativa de estas cátedras era muy limitada. Servían más para reconocer a los hijos de los estamentos sociales elevados que para transmitir efectivos conocimientos científicos. Por parte de los estudiantes organizaba un sistema oficial de títulos que abría el camino a la ocupación de los cargos oficiales, mientras que por parte de los profesores era más bien una distribución de puestos prebendados que servían de trampolín para ocupar otras instancias oficiales. El ejemplo característico de este sistema oligárquico del saber es el de don Marcelino Menéndez y Pelayo, que por supuesto ocupaba la cátedra de Filosofía de la Universidad Central, pero que daba muy pocos clases, ya que lo consideraba un imperativo de orden muy menor. Y por eso se concentró en la producción de una obra personal monumental desde la dirección de la Biblioteca Nacional. Este hecho demuestra que no se tenía tanto interés en transmitir una serie de conocimientos que jamás estuvieron organizados en un currículum plenamente identificado, sino en participar en los debates ideologizados de un régimen que siempre se mantuvo a la defensiva. En efecto, la Restauración era un régimen arcaico de monarquía constitucional en los tiempos en que se abría con fuerza la forma más moderna de monarquía parlamentaria en otros países. Frente a ella, la monarquía constitucional española no concedía la soberanía a la nación, sino que la reservaba para el rey en cooperación con las Cortes.
Sin embargo, esta cooperación era una pura apariencia en la medida en que el rey, Alfonso XII, tenía en su mano la disolución de las Cortes sin condición alguna. Por su parte, el gobierno no era una comisión ejecutiva del Parlamento, sino que estaba nombrado por el rey y ya nombrado como gobierno, convocaba los comicios a Cortes para dotarse de una mayoría parlamentaria propia. El resultado de las elecciones era invariablemente favorable al gobierno nombrado porque el sistema del voto estaba controlado por los delegados provinciales y por las estructuras caciquiles. Como se puede suponer, tal sistema político consistía en una camarilla de políticos que tenía la confianza del rey y que se turnaban en el gobierno como forma de repartirse los recursos fiscales de un país atrasado y empobrecido, cuya única riqueza provenía realmente del control y protección del mercado interior, tanto de productos de alimentación como de la tímida industria textil catalana y la elemental siderurgia vasca. El grado de complejidad de los dos partidos, el conservador y el liberal, que se repartían los recursos del Estado, no impedía que desde el punto de vista ideológico el debate fuera áspero y feroz. A ese combate servían los intelectuales que ocupaban con celo extremo y exclusividad la esfera pública. El Partido Conservador, que arraigaba su ideario en una ideología católica, estaba muy interesado en presentar sus posiciones como moderadas y tenía interés en encontrar semejanzas con otras formaciones europeas conservadoras. En este sentido, deseaba distanciarse de las posiciones más radicales que representaban todavía las órdenes religiosas, con su intolerante y dogmático sentido de la ortodoxia católica. Los representantes más nítidos de estas órdenes, dominicos, agustinos, jesuitas, no olvidaban que estos conservadores habían contribuido a atraer el Estado liberal con sus desamortizaciones y respondían con escándalo a cualquier despunte o asomo de lo que pudiera significar una mentalidad moderna en el Estado. En el juego de la publicidad de la época legitimaban las aspiraciones centristas del Partido Conservador de Cánovas, al tiempo que constituían un actor de vanguardia en la crítica de cualquier innovación. Aunque estaba fuera del sistema político, este pensamiento ultramontano se hacía fuerte en seminarios, obispados, corporaciones educativas, periódicos, e intervenía en la realidad cultural con todo tipo de iniciativas públicas, de catequesis y programas de evangelización, y con la intervención indiscutible en todas las festividades representativas. De este modo, se legitimaba el sistema político como un orden de modernidad frente a ellos. Conservadores, moderados y liberales progresistas ofrecían la apariencia de un orden político asimilable al europeo. Sin embargo, un hilo conductor vinculaba a los intelectuales conservadores con los integristas, y ese hilo venía representado por la defensa de la grandeza de la historia hispana, vinculada a la defensa de la catolicidad y a la producción de un cosmos hispanoamericano en el que se hacía evidente la grandeza de la raza. Y ahí los intelectuales conservadores solo se distinguían de los integristas ultramontanos por su historicismo. Para Gumersindo Laverde o los teólogos del sistema dogmático de la escolástica tardomedieval, eso seguía siendo la filosofía verdadera, mientras que para Menéndez Pelayo se trataba de una grandeza pasada, que había tenido como consecuencia que España se hubiera visto libre hasta cierto punto del proceso secularizador europeo. Unos y otros se daban la mano
en esta defensa de las glorias patrias, y su única diferencia consistía en que el agudo antieuropeísmo de los ultramontanos quedaba matizado, en el caso de Menéndez Pelayo, por el reconocimiento de la dimensión propiamente europea de alguno de nuestros grandes hombres del pasado, como por ejemplo Luis Vives. Pero ambas corrientes se mostraron hostiles a la incorporación de España al proceso de la modernización europea y a incrementar en nuestro país un sistema intelectual avanzado de opinión pública. Esto se vio de forma clara en la llamada polémica de la ciencia española, en la que Menéndez Pelayo continuó la defensa estricta del nacionalismo cultural español frente a los que consideraban representativo del atraso intelectual del país aquel dominio de la escolástica. Menéndez Pelayo no fue más allá en los términos de la polémica que había causado en el siglo XVIII el artículo de Nicolas Masson de Morvilliers, que se preguntaba por lo que Europa debía a la ciencia española y que ya había sido contestado por apologetas del siglo XVIII como Forner. Si repasamos la lista de los autores que Menéndez Pelayo cita como representantes de esa hipotética ciencia española, nos damos cuenta de su irrelevancia y del merecido olvido que la historia intelectual le ha dedicado. La pretensión de Menéndez Pelayo de que ese olvido fuera la consecuencia última del desprecio europeo hacia España, forjado en la leyenda negra, es completamente fallida, puesto que nunca ofrece una prueba real de la grandeza de los personajes que él estudia, ni su influencia real en el avance de la ciencia. El resultado fue una defensa meramente formal, sin contenido alguno de la grandeza de la tradición científica española, que servía más bien como consigna política, pero que no avanzaba en absoluto en el conocimiento de la historia intelectual española o europea. Ponía en boca de publicistas políticos, conferenciantes, que España no tenía nada que envidiar a la cultura europea. Y de ese modo el régimen se legitimaba como un actor patriótico que podía despreciar cualquier empresa modernizadora y que era, en el fondo, un mero dispositivo conservador que legitimaba a las élites de la Restauración como herederas de una tradición valiosa, ocultando su relativa inanidad cultural. Menéndez Pelayo construyó una obra que es valiosa en la medida en que está atravesada por ambigüedades muy importantes, dejando aparte su estética del idealismo alemán, muy importante. Su obra cumbre, La historia de los heterodoxos españoles, venía a mostrar que si había una verdadera tradición creativa en España, no era en modo alguno la de ese ingente conjunto de defensores de una ortodoxia estrecha, sino justo la de quienes en cada momento de la historia de España habían buscado y creado un sentido propio de la fe, procurando abrir horizontes de libertad en la conciencia hispana. La obra de Menéndez Pelayo podría denominarse con más rigor una historia de la cultura española, pues pocos eran los autores de nuestra tradición que no tuvieran un sello o un amago de heterodoxia. A pesar de los estrechos fundamentos sobre los que se alzaba el sistema intelectual de la Restauración, este no pudo mantener el monopolio de la vida pública española. En realidad, todo el sistema se basaba en un dualismo político que debía tener su reflejo en un dualismo ideológico. Y ese fue el papel que cumplió la institución libre de enseñanza, iniciada por Julián Sanz del Río en la generación de mediados del siglo XIX y continuada bajo la época de la Restauración por Fernando Giner de los Ríos. Que la institución libre de enseñanza significara el polo antagónico de las ideas conservadoras e integristas
no significa, en modo alguno, que gozara de libertad de acción y de movimientos. La impronta dogmática del catolicismo decimonónico español mostró una profunda hostilidad a los hombres de la institución, por mucho que en buena medida las ideas básicas de los institucionistas no rompieran nunca con firmes convicciones religiosas de naturaleza cristiana. Sin embargo, aquí nunca hubo pacto. Las instancias eclesiásticas lucharon contra lo que consideraban un enemigo radical, vinculado a las organizaciones masónicas y capaz de ofrecer un organismo político y social atractivo para los elementos liberales del régimen. La institución ofrecía un estilo humano que estaba emparentado con las maneras de los cristianos reformados. Su integridad, su austeridad, su sentido de la patria representada por el paisaje castellano, todo ello ofrecían ideales que configuraban otra forma de vida, presidida por la amistad y por el sentido personal de la libertad. Pronto de la institución comenzaron a surgir personajes relevantes que se instalaron en las cátedras de provincias y que con el tiempo disputarían también su posición en la Universidad Central. A finales del siglo XIX, los 25 años de la Restauración habían producido sin duda un país más complejo, en el que desde la periferia de Oviedo, de Barcelona, de Valencia o de Sevilla, llegaban nuevos talentos al centro madrileño con la idea de obtener allí su público y su prestigio. Fue entonces cuando una competencia intelectual comenzó a acreditarse mediante la oferta de novedades europeas. Desde el punto de vista oficial resultó dominante el positivismo. Sin embargo, este iluminó de forma diferente a la derecha conservadora y a los liberales progresistas. Para los primeros, la producción central de la ciencia positiva fue el darwinismo, que se aplicó como un modelo social de la mano de la incipiente obra sociológica de Herbert Spencer. El rendimiento fundamental de ese darwinismo, tal y como se incorporó por miembros relevantes de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas, fue la legitimación de los cuadros dominantes de la vida social e institucional. Ellos dominaban las instituciones precisamente por ser los más aptos en la lucha por la vida, lo que llevó a una falta de sentido social característico de las élites conservadoras españolas. Sin embargo, para las élites liberales el positivismo, mezclado con elementos kantianos y hegelianos progresistas, defendía que todo el progreso de la ciencia debía implicar un progreso orgánico de la sociedad, con avances de la libertad y de la igualdad. Por eso este positivismo acabó vinculado a los ideales organicistas del krausismo de la institución libre de enseñanza y fue decisivo para definir la mentalidad progresista española. Dentro de estos ideales tenía la primacía el papel emancipador de la ciencia, lo que produjo la conciencia imperiosa de mejorar el atraso español en estos terrenos. De esta mentalidad, que comenzó a extenderse por las universidades de la periferia, pronto surgieron notables personalidades en distintos campos del saber. Ramón y Cajal es el más característico, pero en el campo de las humanidades, esta generación de krausistas y positivistas ofreció figuras tan interesantes como Rafael Altamira o el propio Leopoldo Alas Clarín, que impusieron la extensión universitaria entre los pueblos con verdadero espíritu misionero. Al tiempo que el sistema político de la Restauración se resquebrajaba y los campos partidistas comenzaron a diluirse, las figuras intelectuales se hacían más independientes y proliferaban quienes buscaban un perfil propio. Otros, animados por posiciones populistas, deseaban romper el sistema oligárquico español, forjando partidos que comenzaban a mover a las masas.
Esa tarea no se podía hacer sin el periódico, que estaba intensamente vinculado al mundo literario. Figuras como Blasco Ibáñez, por ejemplo, percibieron los enormes anhelos de politización de las masas y se dispusieron a atender sus deseos culturales con un sentido eficaz empresarial. Nuevas editoriales como Prometeo ya afirmaban desde su propio título su afán progresista y emancipador. Sin embargo, esta actividad cultural no se traducía con facilidad al sistema político y de este modo se fue creando una creciente divergencia entre la vida de las masas y la vida vinculada al Estado y a sus debilidades. Entre estas debilidades se encontraba fundamentalmente la dimensión imperial, muy reducida, pero todavía determinante para la configuración de la autoestima del Estado y sus dirigentes. Cuba, Puerto Rico, Filipinas justificaban la existencia de un desproporcionado ejército que consumía prácticamente el presupuesto del Estado, cuyos gastos eran mucho más elevados que sus beneficios. Incapaces de detener el comercio de las colonias con los Estados Unidos y sin posibilidad alguna de legitimar las últimas posesiones coloniales, los diversos gobiernos tuvieron que sostener cruentas guerras contra los insurgentes americanos. Alentados estos por el impresionante carisma de José Martí, resistieron a un ejército mal equipado y carente de toda preparación, lo que acabó produciendo una sangría continua entre la juventud española más humilde. Esta obsesión imperial, innegable en la alta burguesía y en la mayor parte de la oficialidad militar, separó completamente la vida del Estado respecto de la vida social y produjo la convicción de que el Estado servía a intereses minoritarios en los que el pueblo español no participaba. Este hecho explica las dos caras del fatídico 1898, año en el que España fue derrotada por los Estados Unidos y tuvo que abandonar los últimos restos imperiales. 1898 fue recibido por las capas populares con indiferencia y alivio. Por fin se suturaba la herida que desangraba a España, pero al mismo tiempo fue sentido por las élites intelectuales como la señal de una necesaria regeneración. Se percibía con claridad que el sistema político estaba organizado en función del mantenimiento, del control de las colonias y del equilibrio de los intereses que representaba. Sin imperio, el Estado tendría que refundarse sobre otros cimientos. Ya no podría comprenderse como una institución al margen de la sociedad. Ya no podría verse como algo autónomo al servicio de los intereses de una minoría. Estado y nación debían de nuevo replantearse de forma radical sus relaciones y para esta tarea las masas no podrían en modo alguno ser excluidas. Un nuevo periodo de la historia de España comenzaba su camino lleno de incertidumbre. Para este camino, los intelectuales minoritarios, aristocráticos y elitistas del sistema inicial de la Restauración ya no eran funcionales.